Voy a grabar. Yo lo voy a grabar. Excelente. Oremos. Señor, mi Dios bueno, Dios grande, todopoderoso, gracias por este día que nos regala. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti. Gracias, Señor, que podemos compartir con Fernandita, con Miguelito, con Sergio. Te oramos por Sergio y su familia, Señor. Ayúdalo, Señor, fortalécelo, sánalo, Señor. Te oramos por este estudio, por las personas que quieren conectarse, que van a entrar. Ayúdalo, Señor. También te pido, Señor, que con tu Santo Espíritu, por favor, guíame a hacer una presentación edificante para mis hermanos. En nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, como dijo el predicador, estos son los versículos más importantes de la Biblia. El Sergito habló la semana pasada. Hola, Anita. El Sergito habló la semana pasada de 2 de Corintios 8, del 1 al 7. Y ahora vamos a continuar con el 8 hasta el 24. Y tengo una pequeña presentación que quiero compartir. Tengo el siguiente resumen. Entonces, las iglesias de Macedonia han demostrado una extraordinaria medida de generosidad al hacer donativos para los santos en Jerusalén, que estaban golpeados por la pobreza. Dieron incluso más allá de lo que sus recursos se los permitía. También le rogaron a Pablo que les permitiera participar en la recaudación de fondos para ayudar a los pobres. Estas personas se dedicaron a servir al Señor, poniendo completamente a disposición de Pablo y sus asociados sus propios intereses. Mientras Tito estaba visitando a los corintios, tuvo una actitud similar, pero esta se estancó. Ahora Pablo le daba la orden de volver y completar ese proyecto en Corinto. El apóstol no está alentando una rivalidad entre los macedonios y los corintios. En lugar de esto, dirige la atención hacia el Señor Jesucristo, quien siendo rico en la gloria celestial, se hizo pobre en la tierra para hacer a los pobres pecadores ricos espiritualmente. Anita, ¿puede usted leer esos versículos? 2 Corintios 8, del 8 al 15, por favor. Tu micrófono. Ya. 2 Corintios, del 8 al 15, ¿no? Sí, 8, del 8 al 15. Bien. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque al primero hay la voluntad, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que se haya para otros holgura,
y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Gracias, Anita. Muy bien. Fernandita, ayúdame con el versículo 8 y 9, por favor. ¿Lo leo de nuevo? Por favor, me gusta tu voz. Ok, gracias. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy bien. Entonces, aquí encontré una referencia. Hay muchas. Una de ellas es Colosenses 1, del 15 a 18. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todos tengamos la preeminencia. Muy bien. Según estos dos versículos, Fernandita, ¿tú crees que estamos obligados a ofrendar? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo creo que sí, porque todos fuimos creados de la misma manera. Acá dice que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos fuimos creados de la misma manera, del mismo, se podría decir, como el nivel. Entonces, si uno puede hacer una ofrenda, el otro también debería de poder hacer una ofrenda, independiente de qué nivel sea la persona. Ok. ¿Y por qué dice ahí que Cristo es rico? Sí, eso rico en su amor. Fíjate en la Colosenses 1:15. Es la imagen. Porque es la imagen de Dios, El primogénito. el primogénito de toda creación. Todas las cosas. Sí. Lo que hay en los cielos, en la tierra, visible, Sí. invisible, sean tronos, sean dominio, sean principado. Él es Dios. Sí. Es dueño de autoridad. Ok. Sí. Susi, ¿quieres comentar algo? Bueno, la respuesta mía a la pregunta es no. No estás obligada a ofrendar, pero sí que al ofrendar está probando su sinceridad y el amor para sus hermanos. No es un orden ni una obligación de ofrendar. Ok. Anita, ¿qué Es piensa usted? No, no, yo pienso que todo lo que tenemos es porque Dios lo permite. Dios nos da, nos da trabajo y todo lo que tenemos es gracias a Él. Entonces, y Él por amor nos regala bendiciones.
Entonces, nosotros en agradecimiento a Él tenemos que dar, pero no por obligación, sino que de corazón. Muy bien. Por amor al prójimo. Muy bien, Anita. Muchas gracias, Anita. El 9. Diga. El verso 9 para mí es dividido en dos temas, porque como le estaba diciendo la Anita, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. Esto es decir, han recibido la gracia de su evangelio, de su vida, de su muerte, y tú ahora tienes nueva vida a causa de él. Tú conoces Cristo y lo que es para su vida espiritual en la iglesia. Entonces, como dijo Anita, no es que es un intercambio, pero es recíproco. No sé si eso es la palabra correcta. ¿Cuál es la palabra? Recíproco. Recíproco es algo que uno tiene uno por el otro, por el amor que uno está demostrando. Tú fácilmente quieres demostrar de vuelta. Le nace por la gracia. Y la gracia aquí puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser la salvación y puede también ser su poder que está en tu vida. Ok. Tengo una referencia en 1 Corintios 3, 22. En 1 Corintios 4, 5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en él, en toda palabra y en toda ciencia. También hay un versículo 1 de Pedro 1, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ok. Bueno, gracias por sus comentarios ahí. El Hebreos 1:3. Dale. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Okay. Entonces, ahí está el nuevo nacimiento. Ok, muy bien. Anita, ¿puede usted comentar de ese versículo 10 y el 11, por favor? 10, 11 y 12. Yeah. Que nosotros podemos querer ayudar, querer ofrendar, pero no quedarnos ahí, sino que llevarlo a la práctica, o sea, hacerlo. Okay. No solamente tener la intención de hacerlo, sino que llevarlo a cabo. Ok, muy bien. Muy bien. Es importante eso, ¿no? De que no quede en un proyecto, sino no quede en buenas intenciones, sino que llevarlo a cabo. Y en este caso, ellos
habían tenido la disposición para ofrendar. Muy bien. Y entonces, ¿qué lo estaba animando Pablo a hacer? Mm, ¿Qué me estaba animando? En el 11, en el 11. mm. Es lo que, lo que yo decía, es que no solamente quedarse en tener la voluntad o el querer, sino que llevarlo a la práctica. Ok. Eso es lo que dice en el 11, por lo menos. Y hacerlo con ganas. Con ganas, muy bien. Fernandita, ¿y tengo que endeudarme para ofrendar? No, Ok, muy bien. ¿Quieres no, Conforme lo que uno porque tenga. si me endeudo, al final voy a estar con la cara larga y voy a estar pidiendo a alguien que me pase plata para cubrir esa deuda. No, estará en escasez para que la otra está en abundancia. Ok. A mí, Estáis con cara triste. a mí me viene el versito chico que dice que su sí sea sí, su no, no. Cumplir con su compromiso. Sí, Si tú dices que vas a hacer algo y no cumple, que entonces no es muy confiable. Mm, Claro, al final, al final del 11 dice, claro, conforme a lo que tengáis. claro. ok, muy Si tú bien. dices que no puedes, no puedes. No, no, ahí no. Tú sí sea así, no, no. Muy bien. Sí. Claro, si una persona está cesante, por ejemplo, Claro, difícil que pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar de otra forma, pero no con dinero. exacto. Muy bien. Pero cuando dice que sí, Tiene que ser sí. El compromiso. Muy bien. ¿Quieres aportar algo, Nordita? No, estoy escuchando. Me parece que uno no debería tener que endeudarse para poder ofrendar, pero también muchas veces cuando uno está pensando así, no está pensando en los gastos que hace innecesariamente. Entonces, de repente hay cosas, por ejemplo, si me voy a poner en el caso de que yo fumara, si voy y compro cigarros, pero no soy capaz de ofrendar, creo que están mal mis prioridades. sí. Sí, de acuerdo. Y también hay muchas veces que endeudamos para otras cosas materiales. Exacto. Menos importante, que a lo mejor hasta no es necesario. Claro, el consumismo. Mm. Se ve tanto así. Ok. Muy bien. Fernandita, por favor, el versículo 8:13. No digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Lo voy a leer en la NBI. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. Bueno, ahí está con lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que yo no puedo ofrendar, por ejemplo, no sé, si me tengo que comprar un medicamento, no puedo ofrendar esa plata que tengo para el medicamento si después no lo voy a poder comprar. Pero sí, como dice Narda, si a mí me gustan los chocolates y me como una barra de chocolate, a lo mejor me puedo comer media barra de chocolate al día y eso que me va sobrando, ofrendarlo. Ok. Muy bien. Yo el chocolate no lo comparto con nadie.
Sí, Yo me lo doctora, como todo. Oh, todo. Es lo que estamos hablando anoche en la clase sobre los ídolos, ¿no? Sí. Con la alarde de las prioridades. sí. Muy bien. Y ahí con donde dice, ¿está Pablo promoviendo? No, no está promoviendo que nos deshagamos de todo, sino que también organizarse. Organizarse de si yo tengo la disposición de ofrendar al final de mes, organizarme para que esa plata tenerlo. Muy bien. Ahora yo quería compartir algo que aprendí hoy en el versículo 14. En el versículo 14 hay varias palabras claves muy importantes. Pero yo no escogí una palabra clave, sino escogí una palabra, la palabra igualdad. Dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Entonces, la vemos a la palabra igualdad en el griego. Fíjense lo que dice en la LNT, igualdad, equidad. Muy bien. Entonces, de esa palabra, isotes, nace una palabra, isostasia. Entonces, la isostasia tiene que ver con la geología. Es el equilibrio entre los diferentes bloques de la corteza terrestre. Entonces la parte superior de la corteza terrestre está en constante cambio, movimiento, tiene una serie de acciones que son ejercidas sobre las presiones. Y entonces aquí en esta palabra son un múltiple factores, que estos factores interactúan y en suma resulta que se neutralizan y produce una estabilidad. Por eso cuando la montaña está pesando sobre la corteza, ese peso tiene abajo una reacción. Hay una reacción fluida que compensa por el peso de la montaña. Muy bien, entonces eso produce un balance, un equilibrio. Entonces en el cuerpo de Cristo, la idea es que algunos creyentes tengan más de lo que necesitan, deberían ayudar a los que tienen mucho menos de lo que necesitan para vivir. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo cuando escribe este versículo? ¿Qué podemos pensar acerca del propósito que él tiene cuando dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad? ¿Qué piensan ustedes? No sé si tendrá que ver con la igualdad que se habla hoy en día en la sociedad, No, de que, ¿no? no tiene que ver con eso. Yo creo Ya. que el que tiene El más, versículo, Anita, la relaciona igualdad en el sentido de que si un hermano tiene más en algo, no sé, pongámosle en ropa o alimento, tratarlo de compartir con la persona que tiene menos. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces nosotros siempre tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta cuando hay una necesidad. Porque en esa necesidad nos muestran que a alguien le falta algo. Y por lo general puede que a nosotros nos esté sobrando eso. Entonces nosotros aportamos, ayudamos con eso y producimos ese equilibrio Equilibrio. dentro del cuerpo. ¿Ok? Miguelito,
Dame un versículo más y ahí te doy toda la palabra por el resto de la hora. Oh, Dame un minutito más, un versículo más. Diga eso sí. ¿Qué quiere opinar de eso? yo estaba pensando que esto tiene que ver con la igualdad también en la parte espiritual, Muy bien, dígame. porque lo que la necesidad material por parte mía, si yo le proveo al otro, el otro me está proveyendo la parte espiritual, la generosidad del corazón de la ofrenda. Muy bien, ok. Entonces, esto es como, eso también es un poco recíproco, ¿no? Sí. Es darle mano al otro y él te da mano a ti. Es el amor por el amor, no sé. Ok, muy bien. Nardita, ¿puedes comentar del 15, por favor? Leerlo, El 8:15, que lo lea. por favor. Ya. ¿Cómo está escrito? Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Muy bien. Esto es una cita de Éxodo 16:18. Ah, Y lo medían por Gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Qué es lo que está ilustrando Pablo con este versículo? Una forma de equidad en las necesidades que uno tiene. O sea, que tú estás cubriendo tus necesidades de esa forma, a pesar de que puedes haber recogido menos que la otra persona, estás cubriendo lo que tú necesitas. Muy bien. Anita, ¿Qué significa eso y lo medían por Gomer? sí, sí, iba a preguntar. es una medida. Gomer es un tipo de medida. Lo que Ya. usaba para medir la cosa. Como que No, no, podría ser por gramo. litro o por kilo. Claro. Mm, Sí, por kilo puede ser una buena referencia. Y lo que yo entiendo en aquellos tiempos, se guardaban los granos y todo en un solo lugar. Y era como casi como una sociedad en repartir. Que compartían. ya. Eh, O sea que Entonces, sí, no se podía decir, ellos somos dos personas, vamos a llevar la misma cantidad que de 5, por ejemplo. claro. Se llevaba de acuerdo a la necesidad de cada familia. Ah, Muy bien. Bueno, ahora sí, Miguelito. Apreciamos tus comentarios desde el 8:8 al 8:15. Buenas tardes, mis hermanos, hermanas. Mira, todo el capítulo es bien interesante, ¿no? Y Pablo aquí lo que está buscando, yo creo que desde el principio del capítulo, pero vamos a centrarnos un poquito ahí en el 8 en adelante, es animar a los hermanos a ofrendar y a ser generosos, ¿no? Y muchas de las cosas que tenía pensado por decir, de hecho las han dicho ustedes. Susi pegó un batazo ahí bien bueno que yo tenía, que es el principio de la reciprocidad en cuanto al tema de la igualdad, ¿no? Yo doy de lo que tengo en abundancia y recibo del hermano lo que tiene en abundancia. Entonces, si yo hago el esfuerzo para ofrendar de lo que yo tengo, ¿verdad? El hermano también comparte, y ahí viene el principio de la igualdad. No es una cuestión
de mentalidad, ni de inclinación, ni de preferencia, ¿no? Al contrario, esto es reciprocidad, como la misma Susi lo decía, ¿no? En lo que yo tengo en abundancia, yo comparto, y en lo que mi hermano tiene en abundancia, comparte, y entonces ahí viene a entrar en efecto lo que dice el 8:15, dice que como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más que el que recogió poco. Quizás de repente en ese entonces había, no sé, ponte 10,000 personas, pero de las 10,000, 2,000 recogieron 20 kilos y las otras 8,000 recogieron 5 kilos y la media son 8 kilos. Entonces, ¿qué pasa? Que se promediaba y daba los 8 kilos para cada uno. Lo que quiero decir con esto es que Dios no va a permitir que haya escasez y mucho menos en quien tiene un corazón generoso para compartir lo que Él ha puesto en las manos de cada quien para administrar, ¿no? Lo que decía Nardita hace un momento, ¿no? La cuestión aquí es que Pablo también está animando, porque recuerden que todo esto que dice Pablo, la intención que tiene Pablo es animarlos. Jamás él pone carga, no lo pone como obligación, no lo pone como un mandamiento incluso, él lo pone como una propuesta animosa. Él dice, mira, les voy a hacer saber, dice el versículo 1, les hacemos saber la gracia que Dios le ha dado a las iglesias de Macedonia. Fíjese que dice la gracia, no dice la orden, no dice el mandamiento ni siquiera. Y recuerden que todo esto viene en contexto desde el capítulo 16 de Primera de Corintios, del primer libro, cuando él le dice a los mismos corintios, en cuanto a la ofrenda para los santos, es decir, atendiendo este asunto, hagan ustedes de la misma forma que le ordené en las iglesias de Galacia. Y resulta que se entiende como si fuera una orden militar. En realidad, la palabra utilizada ahí se traduce más como un orden de una organización. Es decir, Pablo está poniendo un orden. ¿Por qué? Porque ellos recuerden que en la iglesia primitiva tenían la costumbre de reunirse en casi todos los días. Ellos se reunían para distintas razones, pero en esas reuniones ellos participaban incluso del partimiento del pan, participaban de las oraciones como la iglesia primitiva en Hechos. Y muchos de estos hermanos tenían esa costumbre, pero entonces, ¿qué pasa? Que en todas esas reuniones habían unos que llevaban plata y otros que no, y otros que sí, entonces como que se recogía plata diversos días. Y Pablo dice, mira, vamos a ponerle un orden a esto. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga parte según haya prosperado. Aquí entra lo que decía Nardita. Hay que ser buenos administradores de los bienes que Dios nos otorga para luego poder ofrendar sin que nos haga falta. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque una de las preguntas, no sé si Justito puede echar un poquito hacia atrás, pero una de las preguntas que estaban ahí es, nosotros podemos endeudarnos o debemos o tenemos que hacerlos para ofrendar. De ninguna manera. Cuando uno es buen administrador, no necesita endeudarse y no necesita ponerle excusa a la voluntad de Dios y en el caso de ofrendar. Recordemos la viuda de Marcos 12. Ella dio según lo que ella tenía y según la capacidad de sus fuerzas lo que ella tenía. Y nadie está obligado a hacerlo, pero nosotros estamos, hermanos, en una posición de deber. Deber es una cosa, tener obligaciones es otra, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy en la posición de deber, yo me pongo a reflexionar y aquí entra lo que dice el versículo 9. Dice, porque conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es decir, Él nos da el ejemplo a nosotros de cómo, aún sin tener riquezas, podemos ser generosos. Porque en realidad lo que Pablo está buscando con todo esto es anímense a ofrendar, ¿verdad? Para que otros tengan beneficios. Recuerden que en Hechos 20:35, lo voy a buscar aquí rapidito, dice, en todo los he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, aquí no te está poniendo una cantidad, pero cuando uno analiza la gracia de Dios, la dimensión de la gracia de Dios, uno se anima a dar lo mejor que uno tiene. Porque si entendemos a nuestro Señor Jesucristo como la ofrenda de Dios para la salvación de mi alma, entonces yo tengo que entender mi aporte económico como un gesto de gratitud
Por eso había ahí los versículos donde dice, mira, uno no da de lo que no tiene, sino de lo que uno tiene. Ya creo que es el versículo 12, dice, porque primero, si hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que uno no tiene. ¿Ya? Entonces, hay gente que dice, no, mira, yo no puedo ofrendar porque yo no tengo. Oye, está bien, no puedes ofrendar porque no tienes que endeudarte para eso, pero según la cantidad y la capacidad que tú puedes hacerlo. Es decir, yo no tengo sino 1,000 pesos, todo lo que me acompañe. A Dios no le desagrada que tú ofrendes 50 pesos, 40 pesos, 30 pesos, si lo haces de corazón. Ahora, si esa cantidad chica te va a generar angustia, te va a generar tristeza, te va a generar insatisfacción contigo mismo porque crees que con esa platita pudiste haber hecho otra cosa, y eso lo vamos a ver en el 9 cuando dice, mira, nadie dé por tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. ¿Ya? Y ahí no se puede limitar el poder de Dios cuando tú desprendes de ti para beneficiar a otros, porque Dios ya lo hizo para beneficiarte a ti cuando envió a su Hijo unigénito. Entonces, todo este ensamble de versículos tan perfecta y armoniosamente colocados buscan animarnos, o Pablo buscaba animar a los corintios, poniéndoles primeramente como ejemplo a los macedonios, que una de las preguntas que dijo Pablo, justito ahí, fue que si Pablo estaba buscando una competencia entre los dos. De ninguna manera, claro que no. Pablo lo que estaba diciendo, mira, esta gente son más pobres que ustedes, y ellos nos suplicaron a nosotros que les permitiésemos ofrendar. Ustedes pueden porque ustedes también son generosos. Les faltaba la oportunidad, tienen la intención, desde el año pasado ustedes tienen la intención, materialícenla. Ahora no se queden en la pura intención, háganlo. Ahora tienen el dinero, apórtenlo. Ahora tienen la voluntad, llévenla a cabo, realícenla. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque esa bendición que ustedes tienen hoy, ¿verdad? De poder ofrendar y ayudar a los hermanos en cualquier parte del mundo, pero en este caso se estaba refiriendo específicamente a los de Jerusalén, ¿verdad? Va a redundar en acción de gracias a Dios y obviamente la abundancia que ellos tienen, que es el conocimiento más profundo del Evangelio, y aquí tomo lo que decía Susi, ¿verdad? El conocimiento del Evangelio, la sabiduría que Dios les puso en sus manos, el don del Espíritu Santo, al ser ellos, incluso porque recuerden que entre esos santos estaban también los apóstoles, los primeros. Ellos iban a poder aportar también mucho de su conocimiento y de los dones que Dios les dio. Entonces, esto ahí aparece el principio de la reciprocidad. Ellos dan y también reciben de lo mejor que Dios le da a los hermanos que están necesitados desde la perspectiva económica. Y así pasa hoy en día, hermanos. O sea, hay cosas que quizás yo tengo falencia o necesidad en lo que quizás de pronto mi hermana Narda o Justito, cualquiera de los aquí presentes, tiene más que yo, y hay otras cosas en las que yo he tenido la bendición de poder, digamos, compartir con mis hermanos que le va a hacer bien y les va a ayudar a su crecimiento. Entonces ahí hacemos lo que se llamaría un intercambio, ¿verdad? Para que haya la igualdad en el ejemplo que puso Justito de la placa tectónica, porque no sé cómo llamarle. Entonces ese es básicamente mi comentario, mis hermanos. Gracias, Miguelito. Anita, ¿puede usted, por favor? ¿Qué quiere comentar? Hay un proverbio que dice, Proverbio 28, 27, el que da al pobre no pasará necesidad, pero el que cierre sus ojos tendrá muchas maldiciones. Eso es como, suena medio duro, pero es una promesa también, ¿no? Que hay recompensa en dar, porque si tú confías y dar hasta con sacrificio, puede confiar que Dios no le dejará pasar necesidad. Yo a veces me pregunto que si una persona es profesional, pero no encuentra trabajo en lo que él estudió o ella estudió, y uno le ofrece un trabajo que no tiene que ver con esa profesión, me pregunto yo si
y esa persona dice, no, yo no puedo trabajar en esto porque no es mi profesión, entonces uno se pregunta que la persona cuando está necesitada tiene que trabajar en lo que sea, ¿o no? Amén. Lo que pasa es que la pregunta de la Anita quizás parezca fuera de contexto, con todo respeto, parece fuera de contexto, pero Sí. no es tan descabellada. No, ¿Por qué? Porque en realidad, mira, nosotros, y yo lo voy a decir con mucho respeto, mi esposa y yo somos profesionales académicamente hablando, ¿no? Yo no ejerzo mi carrera porque aquí en realidad no es valorada, quizás por el sistema, ¿no? No le voy a echar la culpa a nadie, pero quizás por el sistema yo no voy a conseguir que en mi carrera me paguen como en mi oficio. Ya, ustedes saben que yo soy mueblista profesional, obviamente yo también colaborador de la iglesia y todo, ¿no? Pero antes de entrar en esto, pues vivía de eso, de hacer los muebles. En Venezuela me pasaba lo mismo. La carrera quizás no era valorada hasta la perspectiva que yo quería, pero igual con mi oficio lo hacía. Lo que sí quiero decir con esto, para entrar en armonía con lo que está diciendo Anita, Ana María, es que cuando uno tiene una necesidad, hermano, en realidad uno hace lo que está al alcance para luego con eso poder beneficiar, ¿verdad? Cubrir primero mi necesidad y beneficiar también a mis dolientes. Digamos, si usted no es cristiano, usted está pensando en su familia, su esposa, sus hijos, su mamá, qué sé yo. Pero si usted es cristiano, ¿verdad? Usted dice, no, porque yo soy abogado, ok, pero me salió un trabajo ponte tú de garzón. Y yo no puedo ofrendar porque yo soy abogado y resulta que estoy trabajando de garzón. No, porque igual Dios me está proveyendo a mí, ¿verdad? La bendición de tener un trabajo. Y luego si yo ofrendo, ¿quién quita que más adelante, limpiando una de esas mesas, me consiga a mi próximo jefe que me dé un empleo de gerencia y yo pueda entonces ofrendar mucho mejor? ¿Ya? Porque finalmente Dios da la bendición, pone el querer como el hacer. Por eso en el capítulo que viene es interesante y hay mucho más armonía cuando dice, y poderoso es Dios para hacer que abunden todo y que todos tengan todo lo necesario para que no haya necesidad en ninguna parte. Estoy parafraseando el texto porque no lo estoy leyendo, pero básicamente el estudio de la semana entrante o el estudio del capítulo 9 tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Porque Dios es poderoso y Dios va a recompensar siempre el hecho de que tú seas desprendido de corazón. Por eso viene la bienaventuranza que dice Jesús, es más bienaventurado dar que recibir, porque no solamente hayas gracia delante de los ojos de Dios, sino que también hayas la misericordia y hayas la prosperidad, que eso es algo que la mayoría de la gente quiere resolverlo por su propia cuenta. Okay, dale tú. bueno, a veces falta de disposición de trabajar también, ¿no? El principio bíblico es quien no trabaja no come. Es fuerte ese principio, pero en los Estados Unidos cuando llegaban los cubanos, médicos, abogados, lo que sea, la gente se quejaba porque ellos tenían la disposición de hacer lo que sea para sobrevivir. Entonces, al lado de los americanos, yo le puedo decir que es una actitud feo, porque eso es orgullo de parte del otro, o envidia, lo que sea, de decir, es que se levantaron así como hormigas, ¿no? Pero en la verdad, el orgullo también trae hambre. Okay. Bueno, gracias por Claro, el comentario. y no mirar un trabajo en menos también, En porque menos. No, también se ve mucho. todo A mí, trabajo es digno. a mí una vez me tocó trabajar con un dentista y lo que tenía que hacer era limpiar la camilla del dentista, los instrumentos, y yo dije, ¿qué voy a hacer ahí? Después era servirle el tecito al dentista con la galletita, y así también uno iba ganando algo.
Entonces no es que, yo soy traductora, soy profesional, soy secretaria bilingüe, no. ¿Cómo voy a estar trabajando limpiando un instrumento? No. Yo creo que cualquier trabajo es digno. Sí. Muy bien. Yo más que nada cité esto porque hay gente que uno ayuda, pero uno a la vez le dice, mira, hay este trabajo, hay este otro trabajo, que a mí me tocó con un hermano y no, pues no pescaba ningún trabajo. Entonces yo decía, pucha, yo trabajaría en cualquier cosa si estuviera en su posición, Amén. no estar pasando apuro. Digamos, Anita, ayúdame por favor leyendo del Ya. 16 al 24. 16 al 24. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud que, es que tengo poca luz, a ver, espérate, voy a prender en la luz. Acá. Ya. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos consure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Gracias, Anita. Fernandita, comenta por favor el versículo 16, 17, 18, 19. Ya, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros y enviamos juntamente con él al hermano. Ahí yo no sé a quién se refiere al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo, sino que también fue designado para las iglesias como compañero de vuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Bueno, aquí básicamente nos está diciendo que Tito fue el mensajero que llevó la ofrenda, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y también dice que Tito no tuvo ningún problema, ninguna queja de ir a hacer este viaje, ni tampoco pidió algo. O sea que lo hizo con gran voluntad, con todo corazón. Y
fue designado a las iglesias. Es que aquí yo estoy media perdida porque dice y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. No sé a quién se refiere al hermano. No nos paremos en eso. El hermano es una persona conocida. Ok, Por ejemplo, si yo estoy hablando de Melipilla y no digo el nombre completo, digo el hermano, pero en realidad se está refiriendo de Miguelito. Pero en Ok. Hechos se nombra. En Hechos después hay una lista de la cantidad de personas que Ah, van, ya. pero en Ok. este momento no te preocupes por eso porque es una persona conocida. Ok. Las referencias. Tiene buena referencia a eso. Ok. Entonces, Pablo en el fondo como que usó a Tito, pero tampoco y Tito no puso ninguna mala cara, se podría decir hoy en día, de hacer este viaje que hoy que debe haber sido largo, ¿no? De llegar a este donativo y ¿Ok? con buena voluntad y con todo corazón. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjate en el versículo 16. Dice ¿Ya? algo muy importante que está haciendo Pablo. ¿A quién está mencionando? A Tito, a Dios y a Tito. A Dios, muy bien. Entonces, la En el importancia fondo, de él mostrar que la mano de Dios está en sobre Tito. él, ¿verdad? Está dando gloria a Dios y no al Sí. hombre. Entonces, después con relación al servir, ¿qué es lo que muestra? Que hay una urgencia. Fíjate, hay una urgencia para servir. También es como hay un desafío para hacer ese tipo de apelación, ¿verdad? Un desafío a ofrendar. Entonces, la protección en contra de traer deshonra a Cristo por cualquier apropiación o manejo incorrecto de dinero. En la iglesia es muy importante de todo hacerlo en forma transparente para que Sí. todos los hermanos sepan qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que están haciendo con las ofrendas, cómo la están dirigiendo, cómo la están administrando y hacer un reporte periódico de eso. La Anita siempre me recuerda eso. Cuando se me pasa y no informo, la Anita me da un tirón de oreja y me recuerda eso porque es muy importante que los hermanos sepan cómo se está administrando la ofrenda. En este caso es para tener transparencia en todo el proceso que se estaba realizando en ese momento para llevar las ofrendas. Y Ardita, también por en lo favor, que dice el 21, que también es para que este hermano, que no se dice, ¿no es cierto? También, bueno, como dijo usted, de hacer las cosas honradamente, delante del, no, quería ir en el... Vuelve atrás, eso. ahí está, espérese. En el 18, donde dice que también hay personas que al hermano cuya alabanza, o sea, en el fondo puede haber sido quien acompañó a Tito, pero él, el otro hermano, llevó también el evangelio. muy bien, era Eso conocido entiendo yo. por llevar el evangelio. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Fernandita. Nardita, ayúdeme con el 20, 21, 22. Ya, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas,
y ahora mucho más diligente por la confianza que tiene en vosotros. Ok, ¿Ya? muy bien. ¿Qué le dicen a ustedes esos 3 versículos? Que la importancia que tiene la ofrenda y su administración. Sí, Muy bien, y hacerla honradamente, muy bien, delante de Dios y delante de los hombres. muy bien. Y que la persona que lleva esa administración tiene que ser una persona que es digna de hacerlo, que todos los demás entienden que esa persona es honrada, Una persona de confianza. De de confianza. confianza, sí. Bien, muy bien. Y también que hubo mucho problema en aquellos tiempos con los falsos maestros que tenían interés personal en recibir las ofrendas como de mal administradores. A veces se pone en la contra con interés como Judas. Y también las acusaciones que le hacían a Pablo. Sí, sí, Miguel. Miguelito, Me quitaste la palabra de la boca, Justito. Mucho de estas aclaraciones tenían que ver con lo que estudiamos en el capítulo 7, ¿no? Pablo estaba siendo cuestionado en muchas de su ministerio, en lo que enseñaba, en lo que promovía, en lo que animaba, en las cosas que él pedía o que sugería, porque Pablo en realidad nunca pidió nada, pero Pablo sugería. Pablo decía, mira, los de Macedonia están haciendo esto. Y proponía, porque el liderazgo sano promueve y propone, no impone nunca nada. De hecho, Jesucristo era conocido y famoso precisamente por su bondad, por su misericordia, por su amor, pero sobre todo porque él proponía. Jesús jamás impuso absolutamente nada, pero lo que él decía lo decía con consecuencia. Pero volviendo a Pablo, Pablo hacía propuestas, mira, hay una necesidad en tal parte, pero si ustedes quieren, se puede hacer esto. Lo que pasa es que muchas de esas propuestas, y especialmente cuando tienen que ver con dinero, también vienen los malintencionados. Porque es que las cosas cuando tienen que ver con dinero son muy delicadas. Entonces, ¿qué pasa? Que este hermano, del que estábamos hablando en los capítulos anteriores, en los versículos anteriores, perdón, es un hermano de excelente confianza de los corintios y de buena reputación en muchas de las iglesias, que lo enviaban para que diera fe de la transparencia, para que acompañara, para que fuera parte de la administración, pero también recuerden que en ese entonces había muchos ladrones, ¿verdad? Muchos mercenarios y una cantidad abundante, porque si se fijan en el capítulo 8, versículo 20 dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante, es decir, de que ellos tenían una cantidad de dinero bastante grande que iba a ser, digamos, objeto de muchos ladrones, de la atracción de muchos ladrones, y ellos necesitaban no solamente estar bastantes hombres, sino hombres que fueran honrados, que no se dejaran minar el corazón, no se dejaran corromper en este caso, ¿no? Por eso dice el versículo 21, dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, que ya es lo más importante, dice, sino también delante de los hombres. Es decir, necesitamos que hayan gente, testigos, que sea de confianza de ustedes, que den fe de lo que nosotros estamos haciendo, que sean parte de la administración, que nos ayuden a administrar, que nos ayuden a defender, a proteger y hacer que los fondos, en este caso el dinero, llegue a donde tiene que llegar y se dé a las personas que tienen que recibirlo, ¿verdad? Así ellos quedan limpia su reputación, su conciencia y adicional tranquilas las personas, porque pues en ese entonces y en el Antiguo Testamento era muy cotidiano, muy común, no jurar, pero sí poner a Dios por testigo. Por ejemplo, una de las expresiones que utilizaban mucho los reyes, en este caso como David, como Saúl, era, vive el Señor en cuya presencia estoy, que si no hago esto para tal día, así me haga mi Señor y aún me añade. Era como poner a Dios por testigo y era una palabra indubitable, nadie dudaba de eso. Pero en la época de Pablo no, porque ya
la cuestión en ese sentido se había puesto de no creer mucho en la palabra del hombre, aunque éste respaldara su palabra poniendo a Dios por testigo. Por eso él dice, mira, no solamente delante del Señor, que él nos cree, sino también delante de los hombres, y tenemos testigos. Y recuerden que en capítulos anteriores, él cuando hace su apologética, su defensa de su propio ministerio, él dice, mira, ustedes son nuestra principal, ¿cómo se llama? Nuestra principal referencia, ¿verdad? Si hay alguien a quien preguntarle por nosotros, deberían de ser a ustedes los corintios, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo está haciendo más o menos un contraste, no un contraste, yo creo que esto es un contexto con lo que dice el versículo 1, no, perdón, 2 del capítulo 7, que dice aquí, admítanos que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido y a nadie hemos engañado. Y esto no lo digo para echarles la culpa, ¿verdad? De lo que hemos dicho antes. Es decir, es para que en realidad nos crean de que aquí hay transparencia. Y más cuando se trata de dinero, hay que ser mucho más delicado en ser lo más transparente posible, porque cualquier mala interpretación puede poner mal la reputación de ellos. Y eso era lo que precisamente no se quería. Calumniadores siempre iban a haber, pero los calumniadores casi siempre son factores externos. ¿Ya? El que está dentro, el que tú estás tratando de convencer, normalmente te cree porque tú le has dado siempre la fe de que tú eres honesto. Entonces, por eso Pablo pone en el versículo 21 a Dios primeramente y luego también a los hombres. Muy bien. Gracias, Miguelito. Fernandita, los nombres que estabas preguntando hace un rato están ahí en Hechos 20, 4 y 5. Sí, Ok. lo ve. Gracias. Bueno, entonces en el versículo 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Susi, comenta de eso, versículo 23. Es como dar una carta de recomendación que él está firmándose su nombre al respecto a todos los hermanos involucrados. Y yo sé que hoy en día se dice que no es necesario eso. Yo no sé, cuando nosotros venimos de Brasil, nosotros pensamos que era bueno al llegar a la iglesia en Chile llevar una carta de recomendación. Y de Brasil, donde trabajamos ahí de 2 años, justo fue diácono allá, recomendado por los misioneros y obreros de la congregación allá. Al llegar a una congregación, uno es desconocido. Entonces, no todos son conocidos. Dice que son mensajeros de cada de las diferentes iglesias. Y si alguien niega, no sé, esa petición de una carta de recomendación, para mí es algo como que no hay, es como, no es una acusación a la integridad de nadie. Es un protocolo, como una práctica buena para tener buen testimonio. Ok, gracias, Susi. Lo que quería mostrar aquí, fíjense lo que él está diciendo, que la característica que tenían estos hombres son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Imagínense, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Esto es lo que caracterizaba a los mensajeros. Muy bien. 24. Anita. Sí. ¿Puede, por favor,
comentar el 24. Por lo que, las buenas recomendaciones que dio de Tito y su compañero, les dice a ellos que como que los reciban bien y con toda confianza, porque son mensajeros de las iglesias y de Cristo. Entonces, eso que decía la Susi es como una recomendación fidedigna de ellos, de la confianza que ellos tienen en estas personas. Ok, muy bien. Escribí de que Pablo quería ver una prueba de amor de los corintios en una acción concreta. Primero en la recepción de los enviados y luego de que juntaran el dinero para la iglesia de Jerusalén. Bueno, yo quiero comentarles acerca de los versículos 8 al 24, que saco lo siguiente. Pablo aconseja a los corintios no solo a dar en la colecta, sino también a tener el deseo de hacerlo. Los anima a completar la tarea, a demostrar una voluntad de ayudar. No le está pidiendo que den más de lo que puedan dar, sino a dar de su abundancia. Su interés es que haya suficiente para todo, cuidado. Así como los israelitas en el desierto recibieron suficiente maná. Dios dio a Tito el deseo de volver a Corinto. Y ahora, por iniciativa propia, el compañero de Pablo se siente entusiasmado por ir. Pablo informa a los corintios que un hermano conocido por las iglesias a causa del evangelio. Imagínense que digan que yo soy conocido por causa del evangelio. Entonces será el compañero de viaje de Pablo a Jerusalén. El apóstol se protege de cualquier crítica que pudiera surgir en su contra por esta colecta. Entonces también Pablo envía a Corinto otro hermano junto a Tito. Esta persona a menudo ha sido sometida a prueba. Es entusiasta, tiene mucha confianza en los corintios. Pablo encomienda ese trío a los creyentes en Corinto y ruega a los receptores de su carta que lo reciban con amor y demuestren a todas las iglesias su entusiasmo por ayudar. Miguelito, danos tu comentario, por favor, de esta última parte. Mira, lo que decía hace un rato y guardo concordia y armonía con lo que estás diciendo tú, ¿no? El principal objetivo de Pablo era animar para que la generosidad fuese impulsada, ¿sí? Es decir, Pablo los está animando a ser más generosos. Ellos de hecho eran generosos, ya habían tomado la decisión de ayudar, tenían los recursos para hacerlo, pero no habían tomado la decisión de materializarlo. Entonces aquí en este caso Pablo les escribe para eso, ¿verdad? Pablo les brinda garantías. Pablo da garantías de que primeramente lo están haciendo para agradar a Dios conforme a la voluntad de Dios, pone a Dios como testigo, ¿verdad? Y que la gloria siempre sea para él. Y luego hace uso de hermanos, ¿verdad? Hermanos confiables, hermanos conocidos por ellos mismos, que eran conocidos en todos los aspectos, ¿verdad? Especialmente por dar a conocer el evangelio. Entonces esto le daba cierta confianza y tranquilidad a los hermanos para que ellos pudiesen, ¿verdad? Quedarse tranquilos de que estaban poniendo estas ofrendas, este dinero, que no era poco, como lo dijimos hace un momento, en manos fiables y que iba a llegar a las personas que necesitaran. ¿Dónde estaba, papá? Necesitaran en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo los anima a ellos, les menciona a Tito, obviamente Tito, como lo estudiamos en capítulos anteriores, Tito fue el encargado de llevar la primera carta, y resulta de que Tito al principio iba temeroso, como todo, ¿no? Por la fama que tenían los corintios, por el contenido de la carta de Pablo,
Entonces, resulta que cuando Tito llega allá, pues se sorprende del trato, de cómo ellos tomaron la carta y todo eso, cómo lo trataron. Entonces, por eso Tito se ofrece y junto con él, hermanos de los cuales se mencionan ahí, ¿verdad? Para que estuviesen junto con Tito y ellos llevaran a cabo esto, ¿no? Y lo otro que quería también, digamos, agregar ahí, ¿verdad? Es que Pablo siempre va a animar a la iglesia a que muestre lo mejor. Pablo creía en ellos. Pablo, recuerden que desde el capítulo 7 para acá ya Pablo cambia el lenguaje. Ya, de hecho, en la segunda carta, eso lo estudiamos, cuando estudiamos la primera carta, nos dimos cuenta que el lenguaje de Pablo era un poco más fuerte, un poco más agresivo. En la segunda carta ya es un poco más suave y especialmente del capítulo 7 para acá va a ser mucho más suave el lenguaje de Pablo en cuanto a la reflexión, la exhortación, es decir, deja de ser una carta que redarguye para convertirse en la última parte, si se puede decir, una carta que anima, motiva, para que ellos se sientan, ¿verdad?, identificados con la gracia de Dios. Y por eso les dice ahí en el versículo 23 y 24 que muestren amor para con ellos ante las iglesias, ¿verdad? Que esta es la prueba de amor que nos hace sentir orgullosos en realidad, porque ahí dice, y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros, es como cuando un papá se siente orgulloso de un hijo. Oye, mi hijo, no sé, quedó en primer lugar, llegó al cuadro de honor, eso hace que uno sienta cierto orgullo, ¿no? Y Pablo quería sentir esto de estos hermanos porque sabía y conocía de su capacidad, de su intención. Entonces, por eso los anima. Y más adelante, en el capítulo 9, que también va a estar bien interesante, quizá yo me he saltado un poco la talanquera con esto, los va a animar, pero les va a dar unas bases tan infalibles que es imposible no ofrendar con estos argumentos, ¿sí? Les dice, por ejemplo, cada uno de como el propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, Dios ama al dador alegre, poderoso es Dios para hacer que abunde sobre todo toda gracia, cositas así que lo sigue animando a ellos poder tomar una decisión confiada primeramente en Dios y en los hermanos que están llevando esta gracia. Eso es lo que tengo por comentar, mis hermanos. Okay, muchas gracias, Miguelito. Gracias, hermanos, por apoyarnos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros siempre. Y continuaremos el próximo jueves con el capítulo 9. Viernes. El próximo viernes, perdón, con el capítulo 9. Y Miguelito, despídenos por favor con una oración. Oremos. Padre bueno, Señor, Padre amado, Padre querido, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por este momento, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por mis hermanos y hermanas aquí reunidos, Señor. Gracias por Justito, por Susi. Gracias por Fernandita, por Ana María, por Nardita, por Sergito y toda su familia, Señor. Gracias, Padre bueno, también por mi esposa Eddie, por Jonathan. Gracias por todos y cada uno de los presentes, Señor, los que nos hemos comprometido, Señor, contigo, a escudriñar tus escrituras, a querer crecer, Señor, y sobre todo, Padre bueno, para que cuando estemos siempre en la madurez espiritual necesaria, podamos glorificar tu nombre de una forma más consciente y sabiendo, Padre bueno, de que toda la honra y la gloria siempre va a ser para ti, Señor. Gracias por la disposición de corazón de Justito, Señor, por su preparación, su entrega, su compromiso, Señor, bendícelo siempre. Llénalo de salud a él, a la Susi, a toda su familia, a sus hijos, a sus nietos, Señor, y a toda la familia, Padre. Gracias, te damos una vez más en el nombre glorioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, Justito, Miguel. Gracias. Chao, Fernando. Gracias, Anita María. Dios te bendiga. El viernes que viene yo doy la clase, el capítulo 9, va a estar bien interesante. Yo me había preparado